Descubrí que me era infiel, y literalmente, sentí como mi mundo se venía abajo en un solo segundo. Se me fue el aire de los pulmones y todo lo que yo creía seguro, todo lo que habíamos construido juntos, se hizo polvo, pero hoy no estoy aquí para contarte el final, sino para hablar del dificilísimo comienzo de nuestra nueva historia, la que tuvimos que construir desde el perdón después del dolor más profundo que he sentido. Esta es mi historia. Y si te quedas, a lo mejor encuentras un pedazo de la tuya en ella. Todo empezó una noche de martes. Una noche cualquiera, hasta aburrida. Él había dejado su móvil en la mesa de la cocina mientras se duchaba, como 1000 veces antes. Yo nunca he sido celosa, jamás sentí la necesidad de espiarle nada. Nuestra relación, o eso pensaba yo, se basaba en una confianza que me parecía de granito. Pero esa noche, una notificación iluminó la pantalla. No fue el mensaje en sí lo que me heló la sangre, sino el nombre que lo acompañaba. Un nombre que no conocía, decorado con un emoji que no dejaba espacio para la imaginación. El corazón se me disparó, un tambor sordo que retumbaba en mis oídos. Con las manos temblando, que ni siquiera sentía como mías, agarré el teléfono. No tuve que rebuscar mucho. Lo que encontré era mucho más que un simple coqueteo, era una vida paralela. Mensajes, fotos, planes. Todo un universo del que yo no formaba parte. Cada palabra que leía era como un puñetazo. Tenía náuseas, un frío que me subía por la espalda hasta la nuca. El ruido del agua de la ducha se convirtió en un sonido blanco, insoportable, el preludio de la tormenta que estaba a punto de estallar en nuestro salón. Cuando salió del baño, sonriendo, sin tener ni idea de la bomba que acababa de explotar dentro de mí, solo pude levantar el teléfono y ponérselo delante. Su cara se transformó. La sonrisa se borró y en su lugar apareció una expresión que jamás olvidaré, la de alguien que ha sido descubierto. Al principio no hubo gritos. Solo un silencio denso, pesado, cargado de preguntas sin respuesta y de una verdad que nos aplastaba a los dos. En ese momento, la persona con la que había compartido mis sueños y mis miedos se convirtió en un completo extraño. Y yo, en una espectadora de cómo mi propia vida se hacía añicos. Los días que siguieron son una mancha borrosa de puro dolor. Es que la infidelidad no es solo una traición, es un terremoto que sacude los cimientos de quién eres. De un día para otro, todas mis seguridades se habían esfumado. La pregunta que me taladraba la cabeza por las noches no era solo, ¿por qué lo hizo?, sino, ¿por qué no fui suficiente? Esa sensación de no ser suficiente es uno de los venenos más tóxicos que te deja una traición. Te miras al espejo y no te reconoces. Buscas tus propios defectos, repasas conversaciones, analizas todo lo que hiciste, intentando encontrar esa grieta por la que se coló la mentira. Me llegué a sentir culpable, y eso que la lógica me decía que la infidelidad es una decisión personal, no un reflejo de lo que vale la otra. Pero el corazón no entiende de lógica cuando está roto. La confianza, ese hilo invisible que nos mantenía unidos, se había hecho polvo. Vivía en un estado de alerta constante. Cada llamada, cada mensaje, cada vez que llegaba un poco más tarde del trabajo, todo era una fuente de ansiedad que no podía soportar. Me convertí en una detective dentro de mi propia casa, buscando pistas de una verdad que ya sabía, pero que necesitaba confirmar una y otra vez, como si el dolor fuera una adicción. El miedo a que pasara de nuevo era paralizante. ¿Cómo iba a poder confiar otra vez? ¿Cómo podría volver a entregarme por completo, sabiendo que la persona que amaba era capaz de hacerme tanto daño? Y en medio de todo, te sientes increíblemente sola. Aunque tenía amigos que me apoyaban, nadie podía entender la batalla que se estaba librando dentro de mí. Además, está la presión social. Todo el mundo opina. Déjalo. Quien la hace una vez, la repite, tú no te mereces esto. Y aunque lo decían con buena intención, sus palabras solo añadían más peso a mi confusión. Mi sencha rota. No solo la relación, sino yo. Mi autoestima estaba por los suelos. Mi visión del futuro se había vuelto oscura y pesimista. No solo había perdido a mi pareja, había perdido a la versión de mí misma que existía a su lado, la que confiaba, la que se sentía segura, la que todavía creía en los para siempre. Llegó un día en que, simplemente,
se me acabaron las lágrimas. Estaba en el fondo de un pozo, cubierta de rabia, de tristeza y de desesperación. Y ahí, en ese lugar tan oscuro, tuve un momento de claridad. Podía elegir quedarme allí para siempre, ahogándome en el rencor, o podía intentar hacer algo diferente. Algo que parecía impensable. La decisión de perdonar no fue un acto de amor romántico, no fue una escena de película. Fue, en realidad, una decisión egoísta, en el mejor sentido de la palabra. Me di cuenta de que el rencor me estaba consumiendo a mí. Entendí que perdonar no era un regalo que le hacía a él, sino un regalo que me hacía a mí misma para poder liberarme. No significaba olvidar, ni justificar lo que hizo, ni actuar como si no hubiera pasado nada. Significaba soltar el deseo de venganza y dejar de permitir que su error definiera mi presente y mi futuro. Pero, ¿cómo se empieza a perdonar cuando la herida es tan grande? Para mí, el cambio llegó al mirarlo a él. No al hombre que me traicionó, sino al que estaba destrozado por su propio error. Vi en sus ojos un arrepentimiento que se sentía real. No eran excusas, ni justificaciones, era él asumiendo la responsabilidad total por el dolor que me había causado. Y eso, aunque no borraba nada, abrió una pequeña grieta de luz. Decidí que valía la pena ver si, entre todos esos escombros, quedaba algo por salvar. No la relación que teníamos, porque esa ya estaba muerta. La infidelidad había sido su certificado de defunción. La pregunta era si podíamos construir algo nuevo desde las ruinas. Una relación 2.0, con reglas nuevas, cimientos nuevos y una honestidad brutal. Fue la decisión más difícil de mi vida. Iba en contra de mi orgullo, de los consejos de todo el mundo y de una parte de mí que me gritaba que saliera corriendo. Pero otra parte, una voz más bajita y profunda, sentía que nuestra historia merecía, al menos, el intento de un nuevo comienzo. Un comienzo desde el dolor, sí, pero un comienzo al fin y al cabo. Decidir perdonar es como decidir escalar una montaña. La decisión la tomas en un segundo, pero la subida es un proceso larguísimo, agotador y lleno de obstáculos. Reconstruir no es una línea recta. Hay días en que sientes que avanzas kilómetros y otros en los que una palabra o un recuerdo te devuelven de golpe al punto de partida. El primer paso, y el más importante, fue buscar ayuda profesional. Fuimos a terapia, por separado y juntos. La terapia nos dio un lugar seguro para hablar, para gritar y para llorar sin hacernos más daño. Aprendimos a comunicarnos de una forma que nunca antes habíamos logrado. La comunicación abierta y transparente se convirtió en nuestra única herramienta para salir de ahí. Por su parte, él tuvo que comprometerse a una honestidad radical. Se acabaron los secretos y las mentiras piadosas. Tuvo que armarse de paciencia para responder mis preguntas, a veces las mismas una y otra vez, hasta que mi ansiedad empezó a calmarse. Tuvo que entender que recuperar mi confianza no era su derecho, sino un privilegio que tenía que ganarse cada día con hechos. Para mí, la lucha fue por dentro. Fue aprender a gestionar los flashbacks de dolor que me asaltaban de la nada. Fue pelearme con esa voz en mi cabeza que me decía que era una tonta por intentarlo. Fue un trabajo consciente para dejar de usar la infidelidad como un arma en cada discusión. Porque si decides perdonar, no puedes guardar la ofensa como munición para usarla más tarde. Usamos la analogía de reconstruir una casa desde cero. Primero, tuvimos que limpiar los escombros, sacar a la luz todo el dolor, la rabia y las mentiras. Fue un proceso sucio y feo. Luego, tuvimos que dibujar nuevos planos. Pusimos límites claros y expectativas realistas. ¿Qué estaba bien y qué no en esta nueva relación? ¿Cómo íbamos a protegernos para que no volviera a pasar? Y finalmente, empezamos a construir, ladrillo a ladrillo, cada conversación honesta, cada gesto de empatía, cada promesa cumplida era un ladrillo más en nuestra nueva casa. Este proceso puede durar meses, o incluso años. Y necesita el compromiso total de los dos. No es un camino para cobardes. Es una lucha diaria contra el pasado para poder tener un futuro. Este camino es increíblemente solitario. Por eso, si estás pasando o has pasado por algo parecido, quiero que sepas que no estás sola, que no estás solo. Me ayudaría muchísimo, y creo que a otros también,
que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? Vamos a crear una comunidad de apoyo aquí mismo. Hoy, varios años después, puedo decir que lo conseguimos. Pero no volvimos a ser los de antes. Y la verdad, es lo mejor que nos podía haber pasado. La relación que tenemos ahora no es una versión restaurada de la antigua, es algo completamente nuevo. Es más fuerte, porque la probamos en el fuego. Es más honesta, porque nació de la verdad más dolorosa que existe. Y es más consciente, porque los dos sabemos lo frágil que es el amor si no lo cuidas cada día. La cicatriz sigue ahí. No creo que se vaya a borrar del todo nunca. Pero ya no duele cuando la toco. Ahora es un recordatorio de lo que superamos juntos, no una herida abierta. Aprendí a perdonarme a mí misma por dudar y por sentirme culpable. Recuperé mi autoestima, no porque él me la devolviera, sino porque entendí que mi valor personal nunca había estado en juego. Él, por su lado, hizo un viaje muy profundo para entender por qué lo hizo, para sanar sus propios vacíos. Su compromiso no fue solo conmigo, fue también consigo mismo. La gran lección de todo esto es que el perdón es un superpoder. Y que, a veces, las peores crisis te traen las mayores oportunidades para crecer. La infidelidad casi acaba con nosotros, pero al final, nos obligó a mirarnos a la cara, a ser radicalmente honestos y a construir un amor más maduro, más real. Un amor que elige estar juntos no por costumbre o por miedo, sino por una decisión consciente que renovamos cada día. Nuestra historia no es una receta mágica. Sé que para mucha gente, una infidelidad es el final, y esa es una decisión completamente válida y respetable. Pero quería contarte mi experiencia para que veas que existe otro camino. Un camino increíblemente difícil, sí, pero posible. Un camino donde el amor, si va de la mano de la responsabilidad, el compromiso y el perdón de verdad, puede sobrevivir y transformarse en algo incluso más fuerte. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si esta historia te ha servido de algo, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo historias reales y herramientas para sanar. Y recuerda, tomes la decisión que tomes, elige siempre el camino que te devuelva la paz.